Bueno, jóvenes, con la solución del presente examen de emisión, veamos la siguiente pregunta y bueno, buscamos de qué tema se trata. Considere el siguiente arreglo de circunferencias, ahí está, 207 circunferencias, con el objeto de calcular el perímetro de la región sombreada, el perímetro de la parte sombreada, se dispone de la siguiente información. La media aritmética de los radios es conocida. Como no te dicen que son circunferencias iguales, entonces son radios diferentes. Pero ahí te dan que el dato 1 es la media aritmética de los radios es conocida. Dato 2, la media armónica de los radios es conocida. Supuestamente para resolver este problema se debe marcar alguna de estas alternativas. Pero, profesor, ahí dice, solo la información 1 es suficiente. Hasta ahí ya reconozco que el tema es suficiencia de datos. ¿De acuerdo? Muy bien, no solamente ello, sino se trata de perímetros de zonas sombreadas. Además te dan términos como la media aritmética y la media armónica. Entonces, a ver, para que afrontes el problema lo que debes hacer primero es recordar la longitud de la circunferencia. ¿Cómo es ello? Longitud de la circunferencia es 2pi por el radio. ¿De acuerdo? Esa formulita. ¿Qué más? La media aritmética, que es igual a la suma de los datos entre el número de datos. ¿De acuerdo? He colocado por acá. ¿Qué más debo recordar? La media armónica, que es igual al número de datos entre la suma de las inversas. Le he colocado en la parte superior para que lo recuerdes. Haz una pausa al video, intenta, recordar y aplicar y ver qué alternativa es la correcta. Muy bien, a ver, ahora cotejemos. Supuestamente, suficiencia de datos, ¿en qué consiste? En reconstruir supuestamente el problema, porque lo usual es que los problemas te den los datos y en base a ello resuelve el problema. En este caso no, hay que analizar con qué datos se resuelve el problema. Por ejemplo, vas a marcarla si el dato 1 es suficiente. Si este dato es suficiente y la información lo juntas y supuestamente respondes a lo pedido, marcarías la A. Si solamente el dato 2 sería suficiente, marcarías la B. Es necesario utilizar ambas informaciones. Es necesario jugar con ambas, supuestamente, y lo dado para tenerlo, supuestamente, la respuesta. En ese caso, si es necesario ambas, marca la C. Cada una de las informaciones por separado es suficiente. O sea, si solamente existiese la 1 y con ella se resuelve, sería bueno, marcarías eso. Si solamente existiese la 2 y no esta, pero se resuelve, también marcarías la D. La información brindada es insuficiente. La información brindada a ambos datos, con ambos datos no alcanza la respuesta. Por lo tanto, en este caso marcaría la D. Muy bien. Pero, aparte de ello, recordemos el tema de perímetro de regiones sombreadas. El perímetro es el contorno, la longitud del contorno, ¿cierto? En este caso, te piden la suma, supuestamente la suma de perímetros, la parte sombreada, pero en el tema de RN, ¿qué se hacía para supuestamente deducir cómo se calcula la zona sombreada? Contorneabas, te paseabas. Por ejemplo, en este caso, a ver, supuestamente la zona sombreada es esta parte más la parte que está acá. Y supuestamente vamos a contornear, pasearnos con el lapicero o con la tiza. Empecemos por el punto, por ejemplo, mira, por acá, ahí está. ¿Estamos contornando la parte sombreada, sí o no? Sí, de hecho que sí. Ahora yo te pregunto, ¿sigo paseándome por la parte sombreada? Sí, profesor, pero no está blanco, no, pero la parte de allá sí. Ahí está. Sigo, hasta ahí, mira, sigo. Mira, completé una circunferencia. Hasta ahí hay una circunferencia. Luego sigo paseándome, mira, empiezo por cualquier punto. ¿No es cierto que esto también es parte de la zona sombreada? Sí, para acá. Y sigo paseándome, y no es cierto que si yo recorro la otra circunferencia, ¿es o no es la parte sombreada? Sí, esto es para acá y esto es para allá. Y así voy a seguir contorneándome y voy a deducir que el perímetro de la región sombreada consiste en sumar ¿qué? Justamente en contorneado la longitud de la circunferencia. Y así hasta el final, mira, hasta el final la zona sombreada en total será pasearnos de circunferencia en circunferencia. En otras palabras, lo pedido es igual a, para avanzar, el perímetro de la zona sombreada será igual a la longitud de la circunferencia 1 más la longitud de la circunferencia 2 más la longitud de la 3, de la 2 que diga, más la de la 3, y así ¿hasta dónde? Hasta la 207. ¿De acuerdo? Yo le he nombrado como R1, R2, R3 y R207. No se conoce, pero bueno, he puesto así de asignado. Muy bien, factorizando 2pi, resulta que
2pi por R1 más R2 más R3 más R207. Entonces, yo deseo el perímetro de la zona sombreada. Por lo tanto, 2pi es conocido, ya sabes que pi es 3.14 y así 15,92. Lo que nos falta es esto, la suma de los radios. Esto es necesario conocer para resolver este problema. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, analicemos el dato 1. ¿Qué dice? La media aritmética es conocida. Ah, ya, la media aritmética es conocida. Como la media aritmética es conocida, en otras palabras, la media aritmética, ¿cómo se calculaba? La suma de los radios, la suma de los datos entre la cantidad de datos. La suma es R1 más R2 más R3 entre R207 sobre la cantidad de datos, que son 207. Como esto es conocido, no es cierto que conocido, ¿qué quiere decir? Que puede ser 1000, 2000, 3, no sé, pero al multiplicarlo por este número se vuelve conocido. ¿Quién se vuelve conocida? La suma. Ah, ya, justamente es lo que deseo, que esto sea conocido. Por lo tanto, pasando esto para allá, se hace conocida la suma y se resuelve el problema. Entonces, R1 y hasta R207 se conocerá. Por lo tanto, con el dato 1 sí se puede resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Ahora, el dato 2, ¿qué nos dice? Que la media armónica es conocida. La media armónica es conocida. ¿Cómo se calcula la media armónica? Era el número de datos entre la suma de las inversas, supuestamente, de los datos. Ahí está. 207 entre la suma 1 sobre R1 sobre 1 de R2 y así hasta 207. Es conocido. Pero yo deseo la suma de ello. Y va a ser imposible que de la suma de las inversas se conozca esto. Porque acá tendrás que sacar mínimo común. Se complica porque son 207. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser imposible que despejando esta expresión se obtenga esto. Entonces, con el dato 2 es imposible resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con el dato 2 no se puede resolver el problema. ¿De acuerdo? Porque de las inversas, si quieres lo despejas supuestamente. Imagínate que, conocido, ¿qué quiere decir? Que puede, ya te dije, puede ser un número, puede ser 1, 2, 3, 1000, lo que tú deseas. Esto vas a multiplicar y así, y jamás vas a determinar la suma. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, con el dato 1 sí, pero con el dato 2 no. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la clave correcta será solo con 1 es suficiente. O sea que la clave es la A de A.